Política monetaria y tensiones geoestratégicas son las principales incertidumbres que tenemos este año 2024, que tienen las empresas. Bueno, sumamos una tercera, la IA, la inteligencia artificial generativa. ¿Hasta qué punto va a cambiar las reglas del juego, la economía? ¿Va a hacer que las empresas sean más productivas o incluso va a anular el trabajo de algunas empresas en el mercado que no sean lo suficientemente innovadoras? La realidad es que no sabemos cuándo van a empezar a bajar los tipos de interés en 2024. No conocemos las consecuencias de que puedan finalizar conflictos geopolíticos o geoestratégicos si es que acaban. Y tampoco conocemos las consecuencias que pueden acabar teniendo en políticas económicas las decenas de citas electorales que tenemos a lo largo de este año. Pero en medio de tanta incertidumbre, las empresas, sus empresas, siguen tomando decisiones, se siguen moviendo, decisiones de inversión, decisiones estratégicas, decisiones con sus empleados o de innovación. ¿Qué tienen que tener en cuenta las empresas, sus empresas, en un año como 2024? Bueno, pues le vamos a dar la brújula a Rosa Duce en un nuevo episodio de CSO Essentials para que nos explique dónde están las claves para tomar las decisiones adecuadas en este año que acaba de empezar. Rosa, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de CSO Essentials. ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme. ¿Cuál es la principal incertidumbre a la que se enfrentan las compañías, el tejido productivo, las empresas en este año 2024? Hombre, hay muchas. Como tú bien has dicho, el entorno está efectivamente, económicamente, por lo mejor un poco mejor de lo que se esperaba inicialmente, pero aún así hay muchas incertidumbres. Quizá la principal, o lo que yo veo que ahora mismo más estamos todos pendientes, es qué va a pasar con los tipos de interés, ¿no? ¿Sí? Si efectivamente los bancos centrales van a bajar los tipos, que parece que sí, y cuándo los van a bajar y cuánto, porque a finales del año pasado los mercados, ¿no?, descontaron un escenario de fuertes bajadas de tipos y muy pronto, y ya se han encargado los banqueros centrales de decirnos durante todo este mes de enero que, ojo, que van a bajar los tipos sí, pero probablemente ni tanto ni tan pronto como dijeron inicialmente. Y ese puede ser el principal escollo, la principal incertidumbre, porque claro, directamente afecta a las decisiones, por ejemplo, de inversión de las empresas, a las alternativas de financiación que tienen las compañías. No es tanta la incertidumbre de que van a bajar, porque parece que sí, pero el momento y la cuantía es muy importante, efectivamente, porque el mercado ya ha descontado que va a haber bajadas de tipos, pero los movimientos son continuos, porque se empezó pensando que la Reserva Federal Americana podía bajar 175 puntos, que el Banco Central Europeo podía bajar incluso antes que la Reserva Federal. Estas cosas, evidentemente, se traducen en el mercado, pero generan mucha volatilidad. Si yo me tengo que endeudar o tengo que pedir financiación, mis expectativas de tipos de interés durante los próximos años son relevantes, por supuesto. ¿Hay confianza en la economía? Estamos en un año 2024 en el que prima el miedo, ¿no? De 0 a 10. ¿Hay más miedo o hay más confianza? Que eso acaba influyendo en la manera de comportarse, las expectativas, en la toma de decisiones. Fíjate, yo creo que hay más confianza que miedo. El año pasado veníamos del año 2022, que fue un año de fuerte subida de tipos de interés, el conflicto ucraniano, con mucho miedo a una recesión. Claro, la resistencia continua de las economías durante todo el año 2023, la primera parte fue bastante mejor de lo esperado, pero incluso la segunda parte del año, ¿no? En Europa hemos visto que efectivamente que es las economías donde más están sufriendo, pero la economía europea lleva con datos de debilidad desde verano del año pasado y aún así acabamos de conocer los principales indicadores, ¿no? El principal dato preliminar de crecimiento del cuarto trimestre, y España, por ejemplo, ha sacado un crecimiento que nadie se esperaba, ¿no? Entonces, yo creo que hay más confianza porque estamos en un momento en el que sabemos que efectivamente las subidas de tipos van a hacer daño al crecimiento y que las economías se pueden frenar, pero también estamos viendo que los bancos centrales ya han dicho que no van a subir más y que lo que van a hacer es bajar. Y este entorno de no parece que vaya a haber una recesión, porque los datos nos están diciendo que no va a haber una recesión, y encima los bancos centrales me están diciendo que van a bajar los tipos, me tiene que dar más confianza que si me pongo hace un año. Es como si hubiésemos aprobado con nota el episodio de tanta incertidumbre, ¿no? De inflación, de subida de tipos, y hemos conseguido atravesar ese bache. Yo creo que han aprobado con nota los bancos centrales, porque al final los bancos centrales lo que querían era esto. Los bancos centrales se encuentran con una situación totalmente anómala, un momento en el que se produce un comportamiento geopolítico totalmente inesperado, que fue la guerra en Ucrania, ¿no? Que todavía la seguimos sufriendo, se disparan los precios de la energía y los bancos centrales
se encuentran en un momento de mucha incertidumbre porque su libro de política monetaria dice sube los tipos que con poco que los subas la economía se va a frenar. Pues no, como teníamos tanto ahorro acumulado durante la pandemia, la economía aguanta. Entonces los bancos centrales llevan haciendo encaje de bolillos durante todo este tiempo, subiendo tipos, intentando frenar la inflación sin dañar mucho el crecimiento. Y, hombre, si nos damos cuenta los últimos datos de inflación que tenemos y los datos de crecimiento que tenemos, hombre, parece que ha aprobado con nota. Es verdad que eso nos hace a toda la sociedad aprobar con nota, pero yo creo que los bancos centrales han tenido mucho que ver en esos esfuerzos de frenar la inflación y controlar muy bien el mensaje, controlar muy bien los momentos, para que la economía consiga no caer en esa recesión. Es verdad que había un ahorro embalsado, ¿no?, por parte de los particulares, claro. Las empresas se habían vuelto mucho más prudentes porque todavía recordamos, ¿no?, nos ha quedado grabado el episodio de la crisis financiera, pero damos por cerrado el episodio inflacionista, no. ¿O esto es prematuro? A ver, yo creo que el mundo después de la pandemia ha cambiado en muchas cosas. Una de las cosas que sabemos que ha cambiado y después de lo que ha pasado con la subida de los precios, con lo que es la inflación tan alta y la subida de los precios de la energía, es que los bancos centrales ahora lo que creen es que ese 2% ya no es un techo, sino que es un suelo. Estamos en un entorno más inflacionista. Entonces es verdad que la inflación se va a ir moviendo a la baja y que vamos a ver cómo poco a poco nos acercamos a ese 2%, pero hay muchos factores que van a hacer que la inflación esté en niveles más altos de lo que era hace años y por tanto esos tipos del 0% quedan totalmente anómalos, tampoco los vamos a ver. Piensa que cada vez el crecimiento de la población mundial es mayor, cada vez hay más gente viviendo en ciudades, la transición energética implica también el coste de la energía, también se ha encarecido. Todos estos programas de infraestructura verde que estamos haciendo, que está muy bien, proteger al planeta implica unos costes. Nos estamos moviendo en un entorno geopolítico muy complejo. Lo que ocurrió con la pandemia, que teníamos, acuérdate de las imágenes, ¿no?, de los contenedores varados allí en los puertos chinos, pues lo que han hecho las empresas es que se han dado cuenta que producir tan lejos también tiene un coste. Primero porque estos países ya no producen tan barato, porque en estos países también la calidad de vida ha crecido, los salarios han subido, los costes de producción son más altos. Entonces se está produciendo el fenómeno este que se llama, ¿no?, nearshoring, que es básicamente produce cerca de casa y si acaso en un país amigo, ¿no?, el friendshoring. Entonces, bueno, pues eso también está cambiando todo. Eso encarece claro, la producción. Efectivamente. No es lo que produzcamos en Europa, da igual, paneles solares o cualquier producto que nos planteemos, ¿no?, que producirlo en el sudeste asiático, porque eso nos ha permitido en las últimas décadas importar deflación. Pero eso también ha beneficiado este nuevo proceso, lo que va a beneficiar son los países que llamamos frontera. Por ejemplo, México. México ha tenido un comportamiento en 2023 muy bueno. Los países del este de Europa, los países del sudeste asiático. En el momento que China empieza a levantar, todos estos países se benefician de que tengas una potencia que demanda producto y a ti te beneficia porque es el más cercano. Los países del norte de África. Entonces, al final, esto también ofrece oportunidades a países que llamamos frontera, ¿no? Aquí yo siempre digo que la clave ahora en la geopolítica mundial no es tanto que ponga más aranceles, es más tu zona de influencia. Necesitas tener como los recursos están repartidos por todo el mundo, al final los países grandes, véase Estados Unidos, véase China, incluso Europa, lo que quieres es tener con tus países que te dan materia prima, tienes que tener una buena relación. Por tanto, la geopolítica aquí no es tanto poner aranceles, sino tu radio de influencia que sea lo máximo posible, mejor que el que tu competidor. Entonces, por eso China está invirtiendo en África. Al final te interesa tener buenas relaciones con los países que a ti te tienen que dar producto. Bueno, es que en esa zona de influencia influyen muchísimos factores, ¿no? Pues ahí va la política, la diplomacia, el tamaño de las empresas, que tengan más capacidad de arrastro de influencia o no, la defensa, por ya no meternos en otros sectores, ¿no? Eso es un todo, eso lo estamos viendo en China, lo hemos visto históricamente en Estados Unidos. Pero si miras todo esto, al final dices, ¿vamos a tener inflaciones tan bajas como había antes de la pandemia? Probablemente no. Estamos en un momento en el que probablemente que es quizás más normal, ¿no? Estamos en un momento, los 0%, aquellos 0% de tipos de interés, aquella inflación cercana al cero, tampoco era normal. Se normaliza y se normaliza con tipos más altos, inflaciones más altas y crecimiento que lamentablemente probablemente no va a ser tan alto como hace años, pero bueno, que el crecimiento al menos no es una recesión, sino que el crecimiento se frenará y luego levantará a partir de final de año si los tipos bajan. Hay un elemento que está vinculado a la inflación y es los costes salariales, ¿no? El último año, 2023, ha venido marcado precisamente por el encarecimiento del coste de la vida, por muchas actualizaciones salariales. El Banco Central Europeo lleva muchísimas intervenciones en las últimas realizadas
incidiendo en la importancia de cómo evolucionan los costes salariales. Este es un factor que también tenemos que meter en esa coctelera de cómo va a evolucionar el coste de la vida y los precios, que se repercuta, que no se repercuta en salarios ese coste de la vida. Claro. ¿Qué ha pasado en el año 2023? Yo muchas veces lo comento ahora, ¿no? A principios de año. Si yo me escuchara a mí misma hace un año, te estaría diciendo que los tipos de interés podían subir un poco más, pero que lo normal es que con la subida acumulada de los tipos de interés que ya llevábamos en 2022, las economías se frenaran en 2023. Sí. ¿Qué ha pasado? Que esto no ha pasado. La primera parte del año 2023 fue bastante positiva, porque es verdad que probablemente a finales de 2022 el ahorro acumulado durante la pandemia ya no lo habíamos comido, pero es que subieron mucho los salarios. Entonces, esa subida de los salarios durante el año 2023 ha permitido que tengamos más renta disponible y ha permitido que la economía se comporte mejor. Claro, los bancos centrales, su miedo es, he conseguido que la inflación se esté moderando, ¿vale? Pero cuando yo miro la inflación subyacente, que es la que realmente al Banco Central le importa, todavía que está en niveles altos. Y el hecho de que esa inflación se mantenga en niveles altos depende mucho de esa subida de los salarios, porque la inflación, cuando llega al precio final, es porque el productor consigue trasladar al consumidor final la subida de los costes. Y eso lo puede hacer si el consumidor final es capaz de pagarlos. Pero si le sube los salarios, los puede pagar. Pero si los salarios siguen subiendo, la subida de los costes siempre se puede ir traduciendo al producto final y la inflación no se modera. Entonces, por eso los bancos centrales están muy preocupados por la inflación. Por eso, el otro día decía Lagarde que hay que esperar, ¿no? Es que quiere esperar un poco a ver cómo se negocian los salarios este año. Le pasa al Banco de Japón. El Banco de Japón, que tiene una política monetaria súper expansiva y que todos estamos esperando. Bueno, es el único banco central que ha subido tipos en esta crisis, ¿no? Claro, pero el Banco de Japón se está encontrando con que la inflación efectivamente en Japón se está incrementando, los precios están subiendo, se está encontrando con que su política monetaria es ultra laxa y sabe que tiene que cambiarla. Pero tiene mucho miedo, precisamente está mirando los salarios. A partir de abril probablemente ya se habrán cerrado ya los convenios y ya se atreverá a hacer ese movimiento. Lagarde lo decía lo mismo en Europa. Todos los bancos centrales están mirando las subidas salariales. En Estados Unidos los datos de empleo de la semana pasada fueron muy buenos. Entonces, estamos en un momento... El empleo aguanta, claro, ¿no? Y eso es una foto común. El empleo aguanta. Las cifras de mercado laboral a nivel mundial son bastante favorables, también te permite subidas salariales y es lo que le da miedo a los bancos centrales. Si hay muchas subidas salariales, la inflación no se modera y por tanto yo no voy a poder bajar los tipos tanto como me gustaría. En CFO Essentials intentamos siempre enfocar o dar la mirada de un responsable financiero de una empresa que tiene que tomar decisiones. Al final sabemos que los tipos de interés a lo largo de este ejercicio en principio bajarán, aunque fuesen el peor de los escenarios a cierre del ejercicio. Esto acaba influyendo en la toma de decisión de una inversión de una empresa que a su vez tiene que estar pendiente de cuándo cobra o cuándo no cobra por parte de sus clientes, si tiene que disponer de pólizas o no tiene que disponer de pólizas. Esto también es clave para esa confianza por la que le preguntaba antes Rosa, cómo va el día a día, es decir, la pantalla siguiente a cómo están los tipos de interés y cómo se van moviendo las empresas, ¿no? A ver, yo creo que los tipos van a empezar a bajar antes del verano, porque los bancos centrales están diciendo que van a bajar y lo han dicho ya claramente. Si los tipos bajan a partir del verano, nosotros ahora mismo las estimaciones que tanto en Estados Unidos como en Europa los tipos bajan unos 75 puntos y que sigan bajando en 2025. Por tanto, el entorno, como bien dices, para una empresa es un entorno positivo. Con esas expectativas también se van a negociar los salarios. Por tanto, que los costes laborales, evidentemente, para las empresas son muy importantes. También las empresas están muy pendientes también del entorno fiscal. Sí. ¿Hasta qué punto va a haber un cambio en las reglas fiscales? El entorno regulatorio es fundamental. O sea, cuando uno toma decisiones en una empresa, como tú bien dices, no solamente son los tipos, es hasta qué punto esos tipos o esa acción económica va a incidir en el pago de proveedores. De momento, con la situación económica está siendo bastante favorable. Sí. No estamos viendo subida de las tasas de impago, que eso es muy favorable. O sea, cuando hablábamos al principio del tema de la confianza, yo creo que no podemos ser súper optimistas pensando que la economía va como un tiro, porque no es verdad. Estamos esperando que la economía se desacelere, pero la buena noticia es que en un entorno de desaceleración económica ni estamos viendo subida de las tasas de impago, ni estamos viendo fuertes subidas salariales. Creemos que el entorno regulatorio y fiscal debería ya cerrarse a principios de estas primeras semanas del año y, por tanto, las empresas a la hora de tomar sus decisiones deberían tener algo más claro
el resto del año, ¿no? Pensando además en una recuperación a final de año. Uno de los aspectos que se vincula siempre, bueno, pues o a los costes salariales o al tejido productivo, bueno, el español y el europeo, pero sobre todo el español, es la gran incertidumbre que genera la productividad en España, ¿no? Sabemos que empresas más grandes son empresas más productivas. En España siempre miramos a Alemania, porque decimos, es que de media triplican nuestro tamaño. Una empresa más grande puede invertir más en tecnología, ¿no? y al final puede ser más productiva. Pero a veces me planteo, ¿qué puede hacer una empresa? Porque la receta desde fuera, bien, entendemos cuál es, pero a una empresa no le podemos forzar a que se fusione con otra para ser más grande, ¿no? ¿Cuál puede ser el planteamiento para que las empresas mejoren su productividad en España a lo largo de este año? Es que lo has dicho muy bien, en España tenemos un problema de que las empresas son demasiado pequeñas. El número de empresas que tienen menos de 5 trabajadores es la gran mayoría de las empresas. Tenemos muy buenas empresas, pero claro, si no tienes el tamaño suficiente, no tienes capacidad para invertir, no tienes mucha capacidad para formar a tus empleados, no tienes capacidad en general para acceder al mercado de capitales, tu financiación también es más complicada o se puede encarecer, las empresas grandes salen a financiarse al mercado de capitales. Sí. ¿Cuál es lo positivo? Yo siempre veo las cosas del lado bueno y luego a la mano. Lo positivo es que en España la deuda de las empresas ha caído una barbaridad. De hecho, se ha reducido el 50% con respecto a lo que teníamos en 2007-2008. Durante todos estos años, el endeudamiento empresarial en España ha bajado mucho. Entonces, nos hemos ocupado en estos últimos años de reducir nuestra deuda. Yo creo que ya el nivel de deuda en España, el deuda empresarial en España, como la deuda privada en general, también las familias han ahorrado mucho, te permite ahora acometer nuevos proyectos de inversión. Hasta ahora, la inversión que se ha podido hacer en las empresas españolas era más limitada, primero porque no tienes el tamaño, segundo porque vienes de una crisis financiera en la que tenías demasiada deuda y has estado reduciendo tu deuda, y ahora estás en un momento en el que probablemente te puedes permitir, en un entorno en que los tipos además empiezan a bajar, te puedes permitir esos nuevos proyectos de inversión. El problema en España es que muchas veces las empresas durante estos años lo que han hecho es financiarse para el circulante, financiarse para el negocio del día a día. Pero para poder invertir en esos grandes proyectos, para invertir en esa inteligencia artificial que hablabas al principio, para todo ese tipo de cosas, yo creo que ya ahora puede haber llegado el momento. Hasta ahora estabas en la fase de recomposición, ¿no? Y ahora quizás es el momento de empezar a mirar más allá, de empezar a mirar efectivamente oportunidades en el extranjero, oportunidades en tus propias empresas semejantes si te puedes fusionar. Yo creo que ahora es un buen momento para empezar a mirar un poco más allá de lo que ha sido estos años de reducción de deuda, entorno de tipos de interés el último año muy alto. Entonces yo creo que bueno, es una oportunidad también. Cita usted los mercados exteriores, ¿no? Y es muy interesante porque hay empresas que se pueden estar planteando para diversificar, abrir nuevos mercados, sea exportando, sea abriendo oficinas en otros países, en terceros países. ¿Es un año como para dar el salto con todos los frentes abiertos que tenemos? ¿O eso tiene que depender siempre de los pedidos o del negocio asegurado que yo puedo tener o de que me acompañe alguien que yo sepa que me da la seguridad de poder trabajar en un entorno pues un poquito de confianza, entiendo, ¿no? Cuando soy empresa? A ver, no sé tanto si es un año. Yo creo que esta primera parte del año es un año. Lo que vamos a ver probablemente es que los indicadores nos están diciendo que la economía se está frenando. Incluso la española, que sorprendió mucho el año pasado y en el último trimestre hemos visto esa sorpresa positiva, los datos nos están diciendo que las economías se están frenando porque la subida de tipos de interés se tiene que notar en la economía. Pero también nuestros vecinos. Nosotros prácticamente la gran parte de nuestras exportaciones van hacia el resto de Europa y el resto de Europa lo está pasando regular. Alemania, de hecho, en el último trimestre su crecimiento fue un menos 0,3. O sea que Alemania tiene un problema no solamente puntual, sino estructural, porque necesitan hacer una reconversión industrial, su industria necesita mucha energía. Incluso su competitividad ha bajado mucho. Luego China, que ellos exportan mucho a China, también se está encontrando con muchos problemas, por tanto sus exportaciones hacia el exterior también se están viendo dañadas. Entonces, ahora mismo el entorno europeo, que son nuestros vecinos, está complicado, porque los países del centro de Europa están todavía sufriendo de los problemas del sector industrial que todavía arrastramos, aunque... Sí, la dependencia energética que teníamos, ¿no? Y luego además la industria ha sido el buen comportamiento que hemos visto en España en el año 2023 o en Estados Unidos es por el consumo. La inversión en España ha caído. Es decir, el consumo, los servicios son los que han mantenido el crecimiento. Por eso economías más industriales como la alemana han sufrido más. Entonces, si yo me quiero expandir ahora mismo, tengo que tener en cuenta que mis vecinos no están en la mejor situación económica. La perspectiva, lo que pasa es que yo puedo preparar el terreno porque creemos que la última parte del año va a ser mejor
y que las bajadas de tipos del Banco Central Europeo van a permitir que la economía alemana, la economía francesa, que está estancada, Italia lo ha hecho un poco mejor, pero también tiene una parte muy industrial, bueno, que en el momento que nuestros socios empiecen a crecer, que esos países del este de Europa empiecen a crecer, los países del norte de África, que nosotros somos muy demandantes de ellos, bueno, yo creo que el entorno va a ir mejorando. Entonces yo creo que hay mejor preparar el terreno para acometer esos proyectos de inversión cuando la economía empieza a subir. Bueno, y además la inversión hoy, es verdad que hubo una época en la que decíamos, claro, es que si inviertes y te tienes que endeudar, malo, pero la inversión hoy es una apuesta por el crecimiento en el futuro, sea una inversión en bienes de equipo, sea una inversión en intangibles, ¿no? En capital humano que te desarrolle ideas de por dónde va a estar tu negocio dentro de un año, dentro de un año y medio. Claro, porque nuestro problema hasta ahora, lo que te decía, la inversión que han hecho las empresas españolas en estos últimos años ha sido más la financiación que necesitan para el día a día, pero invertir efectivamente en maquinaria, en nuevos procesos, en capital humano, pues evidentemente eso lo puedes hacer, ya tienes un balance lo suficientemente saneado como para permitir esos proyectos de inversión, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un buen momento para ir pensando, para poder empezar este tipo de proyectos. El escenario, no sé si sería idóneo, ¿no? Pero donde se podría juntar otro motor, otro viento de cola sería que efectivamente estas bajas de tipos de interés, bueno, pues relajaran un poquito las condiciones de financiación, animar a las empresas a decidirse y que llegaran de una manera más intensiva a los fondos Next Generation, ¿no? Porque la finalidad, y vinculándolo mucho, por ejemplo, con el capítulo de la energía, ¿no? Y de la transición energética, la finalidad precisamente estaba ahí, ¿no? En inyectar fondos y están en la economía. llegando. Lo que pasa es que, claro, los fondos Next Generation, de hecho, si comparamos con respecto a 2022, están llegando y el dinero que ya tiene España de los fondos de inversión es un dinero ya bastante aceptable. De hecho, España es de los países que más dinero está recibiendo y que está aprobando continuamente, ¿no? Los exámenes que hace Europa para darte el dinero, España generalmente los pasa con nota. Lo que pasa es que, claro, gran parte de estos fondos de Generation, muchos de ellos van a las grandes empresas, porque son las que tienen más capacidad para hacer proyectos de inversión. Sí. A las pequeñas va llegando, pero va llegando con cuentagotas. Entonces, es una oportunidad única. Yo siempre digo que los fondos de Generation es una oportunidad única para mejorar la productividad española, su competitividad, para apostar por donde nos hace falta, como bien decías, ¿no? Toda la transición energética, todo el tema de digitalización. Si es que los fondos de Generation vienen muy especificados para lo que tienen que ser. Entonces, es verdad que hasta que lleguen a toda la economía está siendo un proceso largo, pero yo creo que durante 2023 se ha acelerado bastante. El 2022 sí que es verdad que era muy lento, llegaba el dinero, había muchas trabas burocráticas, pero yo creo que poco a poco está filtrándose, ¿no? Lo que pasa que no es llega el dinero hoy y mañana lo tenemos, sino que está el proceso burocrático al principio era muy pesado. Bueno, se ha controlado todo tanto, ¿no? Para que no hubiera. Ahora parece que todo está yendo fluyendo y que se va, ¿no? Un poco, ¿no? Está poco a poco entrando ya en toda la economía, pero efectivamente es un proyecto, se supone, ya hemos recibido la primera parte, ahora estamos en la parte de préstamos hasta el año 2026. Es algo, yo creo que es una oportunidad única que lo tenemos que hacer bien, porque si este dinero, si lo utilizas bien, para España puede ser una... Bueno, y ahí están las empresas, ¿no? Viendo qué proyectos, proyectos pueden aplicar, entendiendo que sean las grandes tractoras o el Estado o empresas públicas por un lado o las grandes empresas. Sí, pero está muy pensado para otro. Inversión público-privada, la verdad. Y por eso digo que como está muy pensado para inversión público-privada, las grandes empresas son las que primero han entrado porque tienen más capacidad para inversión, pero yo creo que esto poco a poco ya está permeabilizando entre el resto de la economía. Vamos a la inteligencia artificial. A ver, porque tenemos muchas dudas, ¿no? Si todos tenemos que tener, aunque sea pyme, mediana o gran empresa, tenemos que tener una división de inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a cambiar tanto las reglas del juego que la economía en la década de los 30 no va a tener nada que ver con esto. Yo no sé si va a barrer a empresas que no estén a la última o siempre el valor humano de una empresa va a poder con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que bebe de lo que, de lo que ya ha sucedido. A ver, yo creo que yo no soy experto, no soy ingeniero, no soy experto en este tipo de cosas, pero lo que yo veo es que, y la gente que sabe de esto, es que efectivamente la inteligencia artificial puede ser un cambio disruptivo en nuestra forma de... es un paso en adelante muy grande, semejante a algunos científicos y algunos investigadores lo llaman como la revolución industrial. Pero también pensemos en ese ejemplo. Cuando se produce la primera máquina de vapor, hasta que llegas a tu último momento, no es de un año para otro.
Esto es efectivamente un proceso que es gradual. Yo me comentaba mucho el año pasado, si te acuerdas, en mayo del año pasado empezaron a subir mucho con el tema de la inteligencia artificial. De pronto hubo un boom en el mes de mayo y subían todas las grandes empresas americanas tecnológicas por la inteligencia artificial, como si mañana todos tuviéramos en nuestros procesos metida la inteligencia artificial. Es un cambio radical, efectivamente. Lo que hasta ahora teníamos una inteligencia artificial que era como repetitiva y ahora vamos a la generativa, que es la que es capaz de crear, pero no es un cambio de hoy para mañana. Y luego, como bien dices, que llegue y que canalice en todos los procesos de producción de todas las economías del mundo va a llevar tiempo. Yo creo que efectivamente será, y como bien dices, dentro de unos años nuestra vida será diferente y los procesos de producción serán diferentes, pero no va a ser un cambio de hoy para mañana. Esto es un proceso de nuevo. Las empresas tendrían tiempo para irse adaptando. Claro, primero porque las que tienen capacidad. No es que las vaya a barrer del mapa. Claro, efectivamente. De pronto no es que mañana todo vaya a ser, mi proceso de producción es de esta forma y va a ser de esta forma, no, es un proceso gradual. Probablemente poco a poco, a medida que se vaya desarrollando, hay muchas incertidumbres regulatorias. Sí. Ahora ya están diciendo muchas empresas el uso de los datos, porque al final la inteligencia artificial generativa lo que hace es utilizar miles de datos y con esos miles de datos puede crear. Pero claro, esos miles de datos, ¿de dónde los saca? La protección de datos está de ahí debajo. Entonces, bueno, el tema regulatorio siempre va a ser una traba y va a llegar después, porque lo que está claro es que esto avanza mucho más rápido que la regulación. Entonces, no pensemos que de pronto nuestra vida va a cambiar radicalmente, pero sí pensemos que es un cambio probablemente disruptivo y que a medida que vaya permeabilizando en toda la economía, veremos en los próximos años cómo poco a poco todas las empresas van añadiendo estos procesos. Pero estamos todavía en muy incipiente. No pensemos que de pronto mañana todos vamos a perder y que hay determinados trabajos que no van a volver a trabajar en su vida y otros no. Todo el cambio tecnológico es gradual. Es como lo de la fábrica 4.0, ¿no? Que la tecnología al final se ha ido incorporando a los procesos productivos, los convierte más eficientes, se incorpora la tecnología a la demanda energética y puedo casar picos de producción con la necesidad de energía, ¿no? Que tengo en ese momento y me permite firmar acuerdos bilaterales, ¿no? Entiendo que aquí de lo que se trata es de eficientar, ¿no? Y destinar recursos a... El proceso será más eficiente, seremos más productivos, pero lo que te digo, yo creo que no nos pensemos, ¿sabes?, que esto está empezando, que mucha de la inteligencia artificial generativa todavía no se ha inventado. Es decir, que tenemos el lenguaje de ChatGPT y a partir de ahí todas las grandes empresas americanas, tecnológicas, chinas, están trabajando ahí. Pero nos queda mucho recorrido. Bueno, y además en medio de esa implantación entiendo que se pondrán encima de la mesa no solo la cuestión regulatoria que usted citaba, vendrán cuestiones sociales o cuestiones laborales, igual, ojo, que se vio en la revolución industrial o cada vez que hemos tenido una implementación tecnológica. En una empresa también va a tener que lidiar con eso. Claro, pero no vayamos tan lejos, ¿no? Yo cuando era joven me acuerdo que existía un empleo que ya era el perforista, se llamaba, ¿te acuerdas? Aquellas tablitas que había que hacer unos agujeros. Bueno, pues esta gente se recicló en hacer otras cosas. De pronto el mundo no nos va a cambiar tan radicalmente que vamos a dejar de tener esas personas, seguiremos siendo necesarias. Hablando de personas necesarias, y usted ha citado el mercado laboral americano, que es muy dinámico, ¿no? Parece que le han dado, no sé, una tarta de chocolate para impulsarlo ahí, cómo está aguantando, menudo motor. Sin embargo, se repite más, se dijo mucho en Estados Unidos con la gran renuncia, ¿no? Pero se sigue diciendo en España o en Europa respecto al mercado laboral. Falta talento o falta formación para las empresas que quieren dar pasos, a veces tecnológicos, a veces vinculados a la energía, a veces vinculados a los oficios tradicionales. Y entiendo que sería un problemón o es un problemón que algunas de las empresas que le están escuchando, Rosa, piensen, yo quiero hacer, pero no encuentro el capital humano que necesito para esto, porque eso es otro de los frentes que ponen encima de la mesa las empresas, normalmente las que les va bien, ¿no? Y que dicen, yo quiero que mi negocio crezca más, pero no encuentro a la gente para que me lo haga. Claro, es que una de las cosas, de los problemas que tenemos, yo creo que en general los mercados de trabajo en todo el mundo, en Estados Unidos, pero también en Europa, en Alemania, pese a todo, tienen pleno empleo. En España, pese a una tasa de crecimiento que se va a ir a la baja, estamos hablando de una tasa de paro que para nosotros es históricamente baja. No estamos en pleno empleo, por supuesto, pero estamos en unas cifras de desempleo bastante bajas, teniendo en cuenta nuestra historia y el crecimiento que estamos teniendo. Yo creo que el problema es que lo que sí que nos falta es saber encajar en un sistema educativo, ¿no? O un sistema formativo que sepa
ver un poco el futuro, dónde van a estar esas demandas de trabajo. Porque hoy en día lo que se ve efectivamente es que el mercado de trabajo, en cuanto a cifra general, la tasa de paro es relativamente baja, pero efectivamente faltan empleos en algunos sitios y sobran en otros. Por tanto, no está bien ajustado la oferta y la demanda de trabajo. El sistema educativo es importante, ¿vale? Que sepamos, como bien has dicho, los oficios, la formación profesional, que sigue estando... Sí, se hace trabajo, pero sigue estando como claro, en un lateral, y sigue siendo un potencial enorme. Entonces, bueno, yo creo que educación, si tú quieres trabajar para el futuro, tienes que tener un sistema educativo bueno y preparado y que prepare a las nuevas generaciones para ese cambio, ¿no? Y para esas nuevas tecnologías. Hay que trabajar mucho por ahí, mucho, y luego también las empresas, ¿no? Que sean capaces, ¿no? De poder captar ese talento y que tengan, incluso dentro de las empresas, programas de formación para que cuando cojas una persona nueva que sale de la universidad o sale del centro de formación profesional, puedas desarrollar, ¿no? Todo ese trabajo. Retener el talento también, claro, ¿no? Claro. Sí. Porque entiendo que si un trabajador se ve estimulado, ¿no? Con una carrera es más fácil retenerlo. Claro, efectivamente. Europa, con la incertidumbre económica que tiene, nosotros dependemos a más de un 60%, ¿no? de nuestro comercio exterior de la Unión Europea. Esa incertidumbre nos va a acompañar a lo largo de todo el año. Tenemos elecciones europeas este ejercicio. En Europa se vela mucho por la regulación, ¿no? Es verdad que muchas veces se compara. Estados Unidos innova, Europa regula, ¿no? Eso al final acabará siendo un colchón de apoyo para todo nuestro tejido productivo o un freno, Rosa. A ver, yo creo que nosotros somos lo que somos, ¿vale? Y Estados Unidos es un país que tiene muchos problemas. O sea, no idealicemos los países, ni Estados Unidos, ni China, ni ningún otro país. Tienen un modelo económico diferente. El modelo económico americano efectivamente es muy ágil, ¿vale? Pero también la protección social que tenemos en Europa no la tienes en Estados Unidos. China es una economía que intenta buscar un equilibrio entre tener un consumo potente, no en vano tienen 1000 y pico millones de habitantes, y luego quieren especializar mucho en ser un gran hub tecnológico, ¿no? Y están trabajando mucho en tecnología y son líderes en un vehículo eléctrico, son líderes en muchas grandes tecnologías y le hacen no las sombras, que son mejores incluso que Estados Unidos. Europa se quedó atrapada ahí. Europa, la carrera tecnológica, nosotros tenemos empresas tecnológicas punteras y de estos últimos días se está hablando también, ¿no? Como de las magníficas 5 en Europa y magníficas 7 en Estados Unidos, pero no somos un gran motor tecnológico. Probablemente por nuestro sistema, porque somos muchos países, porque cada país efectivamente tiene una idiosincrasia diferente, lo hemos visto, ¿no? Con la crisis energética, pero yo creo que lo bueno es que hemos aprendido a trabajar juntos. Después de la crisis financiera, lo que nos ha enseñado la crisis energética o la pandemia, que Europa es capaz de trabajar juntos. Y por eso decías las elecciones europeas, yo creo que no les damos la importancia que tienen, porque mucha de nuestra vida se decide en Europa. La regulación europea al final llega a Europa y la implementamos en Europa, las normas europeas son las que son. Entonces muchas veces, y lo vemos, ¿no? La participación es más baja, no damos la importancia que tiene a nuestros representantes en Europa, porque en Europa se decide todo. Es verdad que yo creo que ha progresado mucho el Next Generation, el programa Next Generation es un buen ejemplo de esto, ¿no? Como ya no se cuestiona para nada, ya no se habla de periferia y centro, ¿no? Ni de deuda periférica, no. Entonces trabajamos juntos, tenemos lastres, nuestros lastres es una población muy envejecida, tenemos un grave problema poblacional y a la vez un grave problema de inmigración y vemos como las fronteras, ¿no? Tenemos continuamente problemas en las fronteras, tenemos un problema también de deuda. Los países están muy endeudados, no solamente España, tenemos Italia, Bélgica, los países tienen mucha deuda. Luego tenemos que avanzar mucho en tecnología también y luego tenemos una regulación que muchas veces es extenuante. Pero bueno, somos capaces de trabajar juntos y yo creo que poco a poco iremos avanzando con un crecimiento que no podemos esperar tampoco muy alto, ¿no? Ya que cita el caso de la deuda, llevamos arrastrando años, casi le diría que a lo mejor más de una década, pero vamos a dejarlo en años, ¿no? El gran temor a que estalle una crisis de deuda, ¿no? Pero Rosa, lo que sucede es que no estalla esa crisis de deuda, ¿no? Es como, ahora se pone mucho el foco en Estados Unidos, quizás porque tienen elecciones este año y la deuda diaria que genera la economía americana y porque seguimos confiando en el dólar, pero la deuda está ahí y a veces
bueno, al final pasa como con una empresa, ¿no? La fiabilidad que tienes de devolverme el dinero que te he prestado es lo que prima en muchas ocasiones en relación a tu deuda, sabiendo que habría mecanismos internacionales para frenar una crisis como ha sucedido en el pasado. ¿Qué pasa con esa famosa crisis de deuda que es como el lobo que va a venir y el día que llegue creo que ya ni nos lo vamos a creer? Pues ¿sabes qué pasa? Que tú lo has dicho muy bien. La deuda es importante, pero lo importante es que puedas pagarla. O sea, necesitas la confianza de los inversores o para que te compren tu deuda. Y esto es la gran diferencia con respecto a lo que pasó en 2012-2013. Ya nadie desconfía de la deuda pública española. Porque además, lo que decía al principio, cuando hablamos de deuda pública. Sí. Porque la deuda de las empresas y de las familias se ha reducido al 50% de lo que era hace 10 años. El problema es la deuda pública, que ha ido creciendo, y es donde vemos, ¿no?, que es donde tenemos un problema. También es verdad que la inflación nos está ayudando a que esas cifras de deuda sobre PIB se están reduciendo, porque en España llegamos a estar cerca de 118 y estamos en torno a 105, porque la inflación ayuda. Pero lo importante es, como tú bien dices, para que estalle la deuda nos tiene que pasar como le pasó a Grecia en su momento, que si tienes mucha deuda y nadie te la compra tu deuda porque desconfían de ti, pues evidentemente la bola se hace cada vez más grande. Nosotros, ¿qué tenemos de bueno? ¿Para qué no ha estallado tanto la deuda? Primero porque, claro, mucha de la deuda viva que tenemos es deuda emitida en los últimos años, que estaban al cero o muy cerca del cero. Por tanto, el coste de los intereses ha subido muy poco. La última deuda que nos hemos financiado es más cara, pero la que tenemos acumulada se está pagando con un coste muy bajo. Eso por un lado. Por otro, durante toda la época, los años de tipo cero, en España y en todos los países, lo que se han apresurado los gobiernos es emitir a cada vez plazos más largos para garantizar tipos bajos durante más tiempo. Por tanto, la carga financiera de la deuda, que es la que te ahoga, no es muy alta. No es muy alta. Alargar plazos ha permitido, ¿no?, hacerla como más sostenible. Claro, quizás, claro. ¿no? O sea, tú tienes un nivel de deuda que es alto. Un escenario previsible. Claro, tienes un nivel de deuda que es alto, pero tu carga financiera, que es lo que tú pagas por los intereses de la deuda, todavía no es muy alta porque acumulas intereses de deuda emitida con tipos muy bajos. La deuda nueva que emites sí que es a tipos más altos, pero que encima, como los tipos van a bajar, estamos hablando de unos tipos de interés que nos den de 8 o 9%. Estamos hablando que los tipos irán bajando y, por tanto, te vas a ir financiando al 3 y pico. Tampoco es una carga financiera. Y luego lo que tú has comentado. Al final sí que hay una unidad en Europa. El Banco Central Europeo anunció, acuérdate, hace un año, que tenía un mecanismo que iba a evitar... Saltó Italia, ¿no? Y nadie sabe cómo funciona ese mecanismo, porque nadie ha preguntado cómo es, pero todo el mundo confía en que funciona, porque la prima de riesgo italiana, que es quizá la única que se ha salido un poco de madre en 2023, nadie ha cuestionado a Italia en ningún momento. Entonces yo creo que es una suma de que la carga de intereses es muy alta, que estamos hablando de un escenario de tipos de interés que va a ir bajando, por tanto tampoco te va a subir mucho más, de que estamos hablando de que efectivamente los niveles de deuda son altos, pero han ido bajando gracias a la inflación, que las reglas europeas van a llegar, pero tampoco Europa, viendo cómo está Alemania, se está presionando mucho para que haya un recorte importante de déficit, y todo eso hace que, bueno, que las cifras de deuda se hayan ido acompasando sin que nadie se preocupe de que haya un estallido. A ver cómo van conjugando y reaccionando los gobiernos con una deuda tan elevada y con una población que envejece. Vamos a necesitar más recursos públicos, enfrentar un mayor gasto sanitario. Pero antes usted citaba el caso de la regulación, o comentábamos, ¿no?, el caso de la regulación europea. Y me gustaría acabar con otra cuestión que es clave para el día a día de las empresas, unido, bueno, sí, al coste laboral y al coste energético, que sabemos que son dos patas cruciales, y es el coste fiscal. ¿Debería preocuparse Europa, España hacia su tejido productivo, Europa en general, por estimular más la actividad económica teniendo en cuenta todas las incertidumbres que tenemos, o eso no es una realidad que vayamos a trabajar en Europa, donde a lo mejor, bueno, pues por nuestra historia estamos más preocupados por la reducción de la desigualdad, ¿no? Y es un concepto diferente al mundo anglosajón o al mundo americano. Bueno, primero Europa se está gastando un dineral con los fondos de Next Generation, o sea que aquí ahora mismo la política fiscal europea está siendo expansiva porque se están gastando mucho dinero con los fondos europeos. A ver, yo creo que no es tanto que la fiscalidad sea de una forma u otra, la clave es que la conozcas y que no haya incertidumbre regulatoria, incertidumbre fiscal. Es decir, que si tú sabes que tienes un impuesto que está en este nivel y te han dicho que es un tiempo, pues es un tiempo. Si sabes que a ti te dicen, no, mira, es que vamos a subir los impuestos X, bueno, pues yo ya trabajo con ese supuesto. Lo que no puedes jugar es con la incertidumbre, porque las empresas lo que necesitan es certidumbre.
Necesitan saber en qué entorno fiscal se van a mover. Si es alto o bajo, lo sufrirán como lo sufrimos todos, pero necesitan certidumbre. Entonces yo creo que donde tiene que trabajar mucho Europa es en dar, y en España, es dar certidumbre a las empresas sobre el entorno fiscal. Y con esa certidumbre yo ya hago mis números. Pero yo no puedo hacer números si tú me cambias las reglas cada día. Bueno, y además esos números me afectan a mí y afectan a mis proveedores o a mis Por clientes supuesto, también. Entonces yo a lo mejor no fallo, pero falla alguno Claro. de las relaciones o de los stakeholders con los que yo trabajo. Claro, por tanto, la fiscalidad es la que es, cada país la hace como el país considera oportuno, porque como tú bien sabes, en fiscalidad no hay una norma, cada país tiene una cierta holgura fiscal para poner los impuestos que quiera y establecerlos como quiera, fuera de los grandes impuestos tipo IVA, que son comunitarios, pero lo que necesitas es certidumbre. Yo tengo que saber si este va a ser mi impuesto de sociedades, este va a ser mi impuesto, y si estoy en este sector, ¿me van a poner un impuesto o no me van a poner un impuesto? Dame certidumbre, que yo ya trabajo con eso. Me puede parecer bien, mal o regular, pero lo que quiero es que me digas en qué entorno me voy a mover. El entorno en el que nos movemos nos ayuda Rosa Duce, nos ayuda hoy Rosa Duce en este episodio de CFO Essentials a explicarlo, a entenderlo para tomar nuestras decisiones de inversión y de trabajo si somos empresas en 2024. Rosa, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues entendemos hacia dónde va la economía, tenemos confianza, tenemos algunas incertidumbres, pero lo importante es que sigamos dando pasos en el tejido productivo español para que las empresas, bueno, sí, en medio de un entorno que a veces trae más certidumbre, en otras ocasiones menos, puedan seguir tomando decisiones que contribuyan a que crezca la economía española o a que ejerzan efecto arrastre sobre otras empresas del tejido productivo. Hoy Rosa Duce en un nuevo episodio de CFO Essentials. Hasta el próximo. Muchas gracias.